Bueno, buenos días. En la mañana de hoy vamos a presentarles una sesión educativa. Nosotras, estudiantes de Enfermería del sexto semestre de la Universidad Metropolitana, del tema de servicio de salud amigable para los adolescentes y jóvenes. Está presentado por Emily Mestre, Bárbara Barragán, Vanessa Quintero, Angeli Páez, Nicole Matute, Marilyn Tobías y mi persona, Camila Vargas. Este tema es el servicio de salud amigable para adolescentes y jóvenes. Es muy importante este tema para todo aquí en Colombia, ya que este tema encontramos muchos servicios de salud. Hablaremos un poco sobre los adolescentes, hablaremos un poco sobre los jóvenes, las enfermedades y todo lo que tenga que ver con la parte de la salud. Bueno, en la parte del chat les voy a dejar una encuesta, un link para cuando tengan la necesidad ahorita o más tardecito cuando ya terminemos esta sesión para que por favor nos colaboren y lo puedan llenar el link que le vamos a dejar en el chat de aquí de la reunión. Bueno, comenzamos. Es muy importante tener conocimiento que en los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes se brindan información y atención de manera diferenciada, garantizada la confidencialidad que se debe entregar en las escuelas y en los colegios en los marcos de programa de educación para la sexualidad aquí en Colombia. Es muy importante esa parte. A la fecha se han implementado 850 servicios de salud amigables en 695 municipios del país, con un 61% de cobertura, pasando de ser una estrategia focalizada en algunos municipios a ser un programa nacional con respaldo y reconocimiento internacional. Estos servicios son importantes ya que en Colombia logró invertir la tendencia creciente de embarazos de adolescentes, que registraba un progresivo incremento entre los años del 2005 al 2010. Se redujo el 20.5% al 19.5% de los adolescentes de 15 a 19 años que habían estado embarazados o eran madres. Bueno, entonces con esta continuación pasa mi compañera Angeli Páez. Bueno, chicos, muy buenos días. Yo les iba a decir que en este caso la implementación del modelo de servicio de salud para adolescentes y jóvenes es un proceso en el cual se busca que las instituciones de salud generen espacios y formas de atención integral y diferencial para la población entre 19 y 29 años y sean capaces de dar respuesta a las expectativas y necesidades de salud que les afectan. Así que entonces para lograrlo, pues se hace necesario desarrollar y fortalecer conocimientos y habilidades específicas en los prestadores de servicio para que identifiquen y atiendan a adolescentes y a jóvenes de forma idónea. ¿De qué manera? Pues reconociendo que ellos y ellas requieran ser atendidos y destacando que sus motivos de consulta estén relacionados principalmente con situaciones de la vida cotidiana y muchas de ellas con su salud sexual y reproductiva, pero no necesariamente con daños o procesos mórbidos. Bueno, habiendo dicho esto, yo quiero preguntarles si ustedes como adolescentes o jóvenes conocen algunos de estos modelos saludables. No. Bueno, queremos invitarlos a que en realidad
pues no tengan miedo. Este es un espacio en el cual queremos también de alguna forma que sea bastante metodológico, así como nosotras estamos aquí aportando información, queremos que ustedes también no les dé pena, y si de alguna forma no tienen conocimiento de lo que estamos hoy hablando, por favor nos los hagan saber, para así poder explicarles y saber en qué, de alguna forma, qué tipo de información queremos brindarles. Así que si no han conocido, de alguna forma pueden decirnos o simplemente pueden alzar la manito en el chat para saber de alguna forma si conocen o no. O en el chat también pueden pronunciarse. Buenas noches. Pues de mi parte no conozco ninguno de estos métodos saludables, estos modelos saludables. Ok, Mari, muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona conoce o ha escuchado alguna vez sobre este tipo de rutas, sobre este tipo de mensajes, informaciones, implementaciones? No, de mi parte tampoco he escuchado sobre estos métodos. Ok, bueno, yo creo que ya, pues escuchando a los asistentes, bueno, continúa mi compañera con respecto para aclarar así todo este tipo de dudas que ustedes puedan tener al no conocer este tipo de servicios, este tipo de rutas. Así que puede continuar mi compañera. Bueno, continúo dando un poco, hablando sobre un poco sobre la adolescencia y juventud. El ingreso de los adolescencia es suave, casi invertido. Poco a poco cambian los gustos, los gestos, los motivos de conflictos, los deseos, también los cuerpos, los pensamientos y los sentimientos. Gota a gota los seres humanos nos vemos desperdiendo de la niñez, iniciando el camino de la adolescente y la juventud. Estos momentos de transición son únicos para cada persona, pero puede ser caracterizado por paso a paso, y es lo que haremos en este primer capítulo. En este primer capítulo hablaremos un poco bastante de la adolescencia y juventud. Como ya les vine diciendo desde el principio, esto reconoce que nosotros, tanto las mujeres y los hombres, requieran ser atendidos y destacados, que sus motivos de consulta estén relacionados principalmente con situaciones de la vida cotidiana, muchos de ellos con su salud sexual y reproductiva, pero necesariamente con daños o procesos que no sean válidos. Entonces, ustedes, ahora vamos a hablar un poco sobre estos cambios que se le da a esta etapa tan importante que pasamos nosotros, que es la adolescencia y juventud. A continuación viene mi compañera Marilyn Tobias. Bueno, yo les hablaré de un paso a paso tanto de los adolescentes y de los jóvenes. Pues la adolescencia es una etapa, ya sabemos que del ciclo vital humano actual no ocurría en las civilizaciones primitivas, donde los individuos tenían una corta esperanza de vida y requerían involucrarse rápidamente en la cadena productiva y en aspectos reproductivos. Aunque en ella generalmente ocurre la pubertad con sus aspectos únicos de crecimiento y maduración, tanto biológicos como fisiológicos. Estos se conjugan con desarrollos psicológicos y sociales que trascienden a los derechos biológicos. Como podemos ver,
Primero empecemos con con la adolescencia temprana o inicial, que empieza desde los 10 hasta los 13 años. En esta etapa generalmente, pero no siempre, inicia con los cambios puberales, los cuales rápidamente se acompañan de modificaciones en las relaciones sociales. Los adolescentes iniciales suelen encontrarse ambivalentes. El temor de separarse de sus padres puede existir o no, y lo más frecuente es que muestren preferencias por socializar con pares del mismo sexo. Bueno, los cambios biológicos que tienen a esta edad, pues la pubertad y con ella la aparición de caracteres sexuales secundarios ocurre a una edad más temprana en las mujeres que en los hombres. En ellas, primero hablaré de las mujeres. En condiciones normales, la aparición del brote o botón mamario, que marca el inicio del proceso de maduración de los senos. Puede ocurrir a los 8 años de edad y se completará entre los 12 y los 18 años. El crecimiento del vello púbico, así como también el vello de la axila y de la pierna, comienzan típicamente alrededor de los 9 a 10 años de edad y alcanzará los patrones de distribución adulta alrededor de los 13 o 14 años. La menarquia, el comienzo de los periodos menstruales, ocurre de forma característica alrededor de los 2 años después de la aparición del brote mamario y puede suceder en condiciones de desarrollo normal entre los 10 años y los 15 años. Bien, dentro de los hombres, la pubertad no solo inicia más tarde, entre los 10 y los 16 años, sino que además necesitan más tiempo para complementar sus cambios, o sea, alrededor de los 7 años. El influjo hormonal genera modificaciones en la voz, acelera la velocidad de crecimiento corporal y desarrolla los genitales. Los niños comenzarán a notar agrandecimiento escrotal y testicular alrededor de los 9 a 10 años de edad, seguido rápidamente por el alargamiento del pene. El tamaño y forma de los genitales adultos se logrará típicamente a los 16 o 17 años. Dentro de los cambios psicológicos sociales durante esta etapa, los adolescentes concentran su energía principalmente en la comprensión y adaptación a los cambios biológicos que están ocurriendo en su cuerpo, a diferencia de lo que sucedía en la infancia. El adolescente canaliza sus sentimientos hacia afuera de la casa, amigos, compañeros, adultos y cuanta persona sea sensible con relación a sus problemas y comprensión con su conducta. En este momento, los servicios amigables pueden convertirse en los aliados que apoyan a la asimilación del proceso de transición. La actitud del profesional de la salud puede incluir positiva o ya sea negativamente la herencia de la institución y la adopción de prácticas saludables. En el ámbito socioemocional se manifiestan inquietos, habladores, no les gusta estar solos y desarrollan múltiples relaciones interpersonales. Dentro de los cambios cognitivos, durante esta etapa se dan varias transformaciones en términos de aprendizaje. Aparece el pensamiento formal y con él se hace extensiva la lógica, al dominio de las ideas, principios y propósitos abstractas para dar razón de los derechos y consentimientos concretos observables. Continuaremos con la adolescencia media, que se da de los 14 a 16 años de edad. En este periodo es más marcado el distanciamiento afectivo de los padres. La persona adolescente explora diferentes imágenes para expresarse y para que la reconozcan en la sociedad, así como diversos roles de adultos. Bueno, en sus cambios biológicos, la primera menstruación y la primera eyaculación ocurren cada vez a edades más tempranas. En la actualidad se presentan antes de los 14 años, cuando aparecen marcan en mujeres y hombres respectivamente el inicio de la capacidad reproductiva. Sus cuerpos serán entonces biológicamente aptos para generar nuevas vidas.
En el cambio psicológico-sociales, a medida que las personas avanzan en la adolescencia media, el grupo de compañeros se extienden hasta incluir integrantes del sexo opuesto. Son los primeros momentos en los que se es consciente de la atracción sexual por la otra persona del mismo sexo o del sexo opuesto. Las personas adolescentes identificarán durante este periodo más claramente cuál es el sexo que les atrae. En cambios cognitivos, los adolescentes son más conscientes de sus propias ideas, lo que les posibilita dar opiniones más estructuradas o tomar decisiones. La profundización del pensamiento abstracto, idealistas y lógico, la capacita para dar soluciones alternativas o los problemas. También aumenta la toma de perspectiva, lo que les permite identificar más rápidamente el punto de vista del otro. También dentro de los cambios cognitivos tenemos que manifiestan un mejor análisis de los problemas y siguen un pensamiento crítico. Este proceso del pensamiento les ayudará a ganar independencia y son fundamentales en el logro de su identidad. Continuamos con la adolescencia final o tardía, que es desde los 17 a 20 años. En el periodo final de la adolescencia, el límite superior de esta dependerá del criterio que cada país utilice para otorgar el estatus de mayoría de edad. Las personas adolescentes suelen ser independientes y capaces de integrar su imagen corporal con su identidad o personalidad. Esto les permite establecer y consolidar relaciones que se basen en el cuidado y el respeto por la autonomía y por la intimidad de las otras personas. Dentro de sus cambios biológicos dentro de esta etapa, que es de 17 a 20 años, son pocos los cambios físicos y estos tienen menor preponderancia frente a los cambios psicológicos, sociales, emocionales, cognitivos, los cuales se toman primordiales para la transición a la etapa adulta. Se consolida la imagen corporal y esta se integra a la personalidad e identidad. Dentro de sus cambios psicológicos y sociales, tenemos simultáneamente con la atracción por otras personas y los adolescentes empiezan a separarse de sus padres y otros adultos, empiezan por romper la dependencia de su familia y conquistar su autonomía con mayor o menor autosuficiencia. Con frecuencia encuentran fallas en las figuras de autoridad y discuten lo que dicen las personas adultas, analizan y debaten. Dentro de los cambios cognitivos, las personas jóvenes pueden ser analíticas y críticas de sus madres, padres y adultos con figura de autoridad, así como de la realidad económica y social de que les rodea. Desarrollan progresivamente su capacidad de pensar en abstracto, con lo cual aumenta el control que tiene de su propia vida, toman decisiones más reflexivas y analizan con más serenidad las consecuencias de cada acto. Bueno, continuamos ahora sí con la juventud. Según la Organización Mundial de la Salud, a este grupo pertenecen las personas entre 21 y 24 años de edad y coinciden con la conciliación del rol social. Dentro de los cambios biológicos de esta etapa, como ya había dicho, 21 y 24 años, ya se han consolidado los cambios físicos y es adulto joven, y como tal se asume el cuerpo y la sexualidad como integrantes de la identidad y la personalidad. El adulto joven típico goza de una buena salud, sus habilidades físicas y sensoriales son generalmente excelentes. Los patrones específicos de comportamiento como los hábitos de la comida, fumar, ingerir alcohol y las maneras de reaccionar al estrés que usualmente se afirman en esta etapa tienen efecto directo en la salud. Dentro de sus cambios psicológicos sociales, frecuentemente se consolida el rol social. Algunos jóvenes ya han conformado o están conformando una familia, han ingresado o se aprestan al mundo laboral, han concluido o están acerca de culminar su formación profesional.
Dentro de sus cambios cognitivos tenemos el desempeño intelectual. Este es un nivel alto, se ha desarrollado su capacidad de pensar en abstracto, aumenta el control que tiene de su propia vida, toma decisiones más reflexivas y analiza las consecuencias de cada acto. Comienza a consolidar las experiencias de cada de las etapas anteriores y de la inteligencia se toma contextual o práctica. Bueno, este eran uno de los paso a paso, tanto de la adolescencia como la juventud, y continuaremos con los titulares de derechos. Bueno, antes de esto, chicos, yo quería decirles, antes de continuar con los titulares de derechos, yo les quería informar, quería decir que nadie experimenta estos cambios de la misma forma ni en el mismo momento que los demás, porque cada organismo es diferente, cada organismo tiene su tiempo para su desarrollo, cada organismo se va adaptando al cambio de acuerdo a, pues, como sus células, como el mismo, eh, ¿cómo explicar? Pues como él mismo lo requiera, por decirlo de alguna manera, o se adapte correctamente. Bueno, compañera, continúa, por favor. Ok, yo quisiera que pues todos participáramos. Noto que están como que muy calladas y me gustaría que interactuáramos. La verdad es un tema que quizá, así como ustedes estaban diciendo que no conocían, siento que de alguna forma ustedes pueden participar un poquito más, así nosotros también les ayudamos y podemos resolver algún tipo de dudas. En realidad me gustaría mucho que pudieran participar y si tienen alguna pregunta no tengan miedo. Nosotras pues estamos acá para responderlas. Entonces, nada, anímense y cualquier cosita pues estamos acá todas para ayudarles y para informarles. Bueno, continúa mi compañero. Compañera, ¿puedes continuar? Angie, continúa tú. Bueno, paso yo. Ah, bueno, dale, Emi. De acuerdo a los titulares de derecho, los servicios amigables para la adolescencia y la juventud consolidan ciertos titulares a través de las relaciones que establecen como personas. Es decir, como sujeto individual, la persona se manifiesta en su yo íntimo, con la sensibilidad, la razón, sus pasiones, sus deseos, las esperanzas o proyectos que tengan cada persona. También se desarrolla como un sujeto social en un grupo, en una comunidad, es decir, en la sociedad como tal, como nosotros vivimos, como también tenemos intereses individuales que de alguna u otra forma se convierten en posibilidades de relación con otros grupos de personas. Y también ejercemos un carácter o una apropiación como un sujeto político, ya que se manifiestan o sea, cada persona tiene su postura, cada persona tiene su perspectiva general y universal y tiene el derecho de poder ejercer como tal el poder, o sea, poder asumir su ejercicio ante lo público y la representación que sería la política, ¿no? Bueno, antes de continuar, yo quisiera hacer una pregunta. Mi compañera hablaba sobre los cambios que puede generar o que puede sentir o que puede desarrollar una persona en cuanto a su trascendencia de adolescente, juventud y todo eso. Yo quisiera saber que todos lo hemos pasado, todos hemos tenido cambios,
no todos son iguales, como decía mi compañera Angeli. Ustedes, o sea, de todos los cambios que mi compañera dijo, ¿qué podrían decirme que han experimentado? No tengan miedo, nosotras no estamos buscando ni simplemente queremos interactuar con ustedes. Bueno, acá empezando de alguna forma lo de las preguntas. Si me preguntas a mí, que quizás la pregunta no es para mí, pero uno de los primeros cambios que yo evidencié fueron de alguna forma en la parte cutánea de mi fascia. Me salían muchos granitos, me salían muchos barritos, como les podemos también conocer, y esta fue una de las primeras porque de alguna forma ya iba de alguna forma a empezar lo que era mi menarquia, lo que era mi primer periodo. Así que esto de alguna forma fue el primer cambio que empecé a notar. Otro cambio, podríamos decir, siempre lo psicológico va a englobar todo esto. Así que nuevos pensamientos, nuevas ansiedades, nuevos miedos y sobre todo nuevas competencias como uno como persona. Así que estos de alguna forma fueron mis primeros cambios que pude evidenciar a corto plazo. Así que no sé si otra de mis compañeras quiere aportar, ya que todo es como callado. Sí. Sí, claro, compañera. Yo también quisiera aportar que durante ese proceso se experimenta mucho lo que es querer aprender nuevas cosas, querer experimentar, porque esa es la etapa. Y aparte, bueno, en mi caso más que todo se notó mucho fue en el exceso de vellos, o sea, yo era una muchacha súper velluda y yo creo que en esa parte lo noté mucho más. Entonces digamos que uno a veces le da miedo demostrar quién es porque lo juzguen, entonces en esa etapa yo me sentía así porque parecía un niño, pero aún así pues uno a diario va aprendiendo y pues va sobrellevando cada situación. Entonces, ¿quién más nos quiere comentar su situación o su caso, su vivencia, que pues nos contribuye a nosotros pues para ayudarlos y aportar nuevos conocimientos? Bueno, yo no estoy viendo las manitos levantadas, pero creo que hay una, Nico, no sé, ¿tú la ves? Buenas tardes. Buenas. Bueno, sí. Desde mi punto de vista hay muchos cambios cuando uno va pasando por la adolescencia. Entre ellos está el cambio de voz, que es mi caso. Ok. O sea, sí, todos pasamos por etapas diferentes, pero ciertos cambios se presentan. El mío también fue el acné, o sea, yo no tenía acné y de repente, ¡pum! Y también afecta, como decía Vanessa, o sea, de repente yo no tenía acné y de repente, uy, un montón de acné y afecta en lo psicológico, uno no se da cuenta, pero afecta. Entonces, en estos servicios es muy importante porque no hay, o sea, nadie juzga a nadie, solamente vas a llenarte de conocimientos, de ver cómo fue el punto de vista de otras personas eh, y de no sentirte presionado ni juzgado. Cada cuerpo es diferente y cada cuerpo tiene su propia dominación y su propia exploración, como así decirlo. Es correcto, como dice mi compañera, que no les dé pena. Nosotros somos humanos y todos pasamos en algún momento por todas estas fases. Y es cierto, también vi en mi caso el exceso de vello o de repente su grosor es mayor del grosor del vello. El acné, también pasé por el acné. Nosotros somos jóvenes igual que ustedes y pasamos exactamente por lo mismo. No nos debe dar pena porque nosotros somos seres humanos y absolutamente todos pasamos por las mismas fases en tiempos diferentes porque como yo les comentaba, cada organismo es diferente y se adapta a su propio tiempo. Entonces, ustedes interactúen con nosotros, coméntenos qué otros cambios pudieron de repente haber sentido o qué cambios están sintiendo en este momento. Pues nosotros aquí estamos para ayudar, para apoyar, no se sientan juzgados. Nosotros estamos aquí
para enseñar de alguna forma también a todos ustedes. Así es, compañera Angie, y por aquí hay una manito levantada, entonces vamos a darle la palabra a Tania, Bueno, pues, en mi para caso, que exprese su opinión. en mi caso, el primer cambio que noté fueron el crecimiento de las mamas. Luego ya el crecimiento del vello púbico, me engordé un poquito, subí de peso, el ensanchamiento de mis caderas, de mi cuerpo, fueron los primeros cambios que noté, los cambios físicos. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. ¿Nadie más quiere aportar o decir qué cambio fue el que más notó? Bueno, chicos, ahora pasando ahora sobre la etapa sexual y reproductiva que vivimos los jóvenes, que viven los adolescentes. Tenemos 3 preguntas. Quisiera que, no sé, dieran su punto de vista acerca de esto, porque hoy en día, lastimosamente, o por así decirlo, por no tener una buena, o sea, por tener ciertos tabús, ciertos mitos sobre la educación sexual, presentan, o sea, hay niñas, o sea, adolescentes embarazadas. Y quisiera saber que, ¿será cierto que los adolescentes y jóvenes son irresponsables frente a su sexual y reproductiva hoy día? Quisiera que alguien me respondiera esa pregunta. Y también que saben tanto acerca de si no necesitan orientación alguna, porque hay personas que dicen, no, yo no quiero saber nada de eso. Y es también aceptable. Sí. Emi, creo que hay una manito levantada, si no estoy mal. Claudia. Claudia, adelante, te escuchamos. Creo que no es de generalizar, porque como hay adolescentes y jóvenes que toman actos sexuales sin ninguna prevención ni cuidado, están los que sí lo hacen. Entonces, depende de la manera en que lo haga cada uno. Es correcto. Porque ti. además, perdón compañera, porque además, pues esto se trata, ¿cierto?, de la buena comunicación. Por eso es muy importante que los padres, que nuestros padres, no se tomen la educación sexual como un tabú o como que nos van a enseñar algo malo, porque la salud sexual y reproductiva no es algo malo, es algo totalmente natural. Es súper natural. Todos debemos pasar por las relaciones sexuales y en algún momento, a partir de algún momento de nuestra edad y debido a los cambios hormonales, pues nosotros vamos a querer ir experimentando, ¿cierto?, lo que son las relaciones sexuales. Entonces, este tema no debe ser un tabú, porque más allá de lo que son las relaciones sexuales, pues también debe ser algo responsable, como muy bien lo dijiste. Hay muchas personas que se lo toman con mucha responsabilidad y que eso es lo ideal, porque aparte de prevenir embarazos no deseados, evitamos también y prevenimos enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas. Entonces, es muy importante que nuestros adolescentes y los jóvenes pues sepamos sobre todo lo que es la salud sexual y reproductiva. Es muy necesario que sepamos y que nuestras familias también nos apoyen, ¿cierto? Porque es muy importante que nos comuniquen sobre todo esto. Y pues si ustedes de repente no tienen, bueno, quería yo darles un consejo. Si de repente ustedes como adolescentes, como jóvenes, pues no tienen ese apoyo de sus padres, comuníquenselo ustedes mismos. Papá, mira, mamá, yo quiero hablarte sobre esto, no te vayas a escandalizar porque es algo normal, quiero confiar en ti, me está pasando esto en mi cuerpo, quiero experimentar esto, ¿cierto? Porque es algo muy normal. Si tienen
¿Alguna duda? ¿Algún Aquí aporte? estamos. Estamos abiertos a todo. Si mis compañeras quieren aportar algo más. Bueno, Kiara tiene la manito levantada. Adelante, Kiara, te doy la palabra. Parece que no tiene el audio activo. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora Sí, Kiara. sí. Ok, Vamos. repito. Estaba diciendo que me parece que en la charla que estaban dando ahorita decían que los jóvenes, los adolescentes, cuando están en la etapa de desarrollo, tienden a tomar decisiones como un poco impulsivas, pero todo hace parte de la edad o algo así, o me equivoco. Sí, es correcto. Ok, entonces, ¿a qué voy con eso? Yo siento y pienso que en cuanto a lo que ustedes están hablando acerca de la sexualidad y todo esto, los jóvenes, así como toman decisiones impulsivas y aceleradas por su desarrollo y en la etapa en la que se encuentran, en cuanto a ese proceso, también puede ser un poco complicado para ellos, ¿sí? Porque están como experimentando y conociendo. Entonces no se puede culpar a los adolescentes, o sea, sí, pero no. No se puede culpar a los adolescentes de tener una sexualidad irresponsable porque ellos están en una etapa de desarrollo y crecimiento, están conociendo y explorando. Yo diría que la responsabilidad recae sobre los padres, porque son las personas que están cerca de ellos y son las personas que tienen que instruir a los chicos sobre su sexualidad. Bueno, en mi caso, mi mamá fue una persona que, gracias a Dios, ella me instruyó mucho sobre eso y creo que tuve esa ventaja porque mi mamá, además de ser directora de un colegio, es psicóloga. Entonces creo que tuve como esa ventaja, pero sí es verdad que no todos tenemos ese privilegio. Entonces creo que no se puede culpar a los adolescentes porque ellos están en una etapa de crecimiento donde están aprendiendo a tomar decisiones, entonces no se puede culpar a ellos de sus decisiones sexuales reproductivas del todo, porque tampoco se les puede eximir de la responsabilidad, ¿cierto? Pero los responsables en gran parte de eso, yo diría que serían las instituciones educativas y los padres. Son los encargados de instruir a los adolescentes. Y ya. Es totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque muy bien lo dije anteriormente, son los padres quienes deben orientar a los hijos y en caso de, pues, de que esto no se pueda dar, ¿cierto? Pues también habemos personitas que de alguna manera, pues sí podemos instruir. Entonces, para eso estamos de alguna manera los enfermeros, porque voy a decir enfermeros porque habemos hombres y mujeres, y quiero decirte que ahora que los enfermeros somos educadores por excelencia. Entonces, si de alguna manera no hay esa comunicación entre los padres, y tienes razón, porque te voy a contar una anécdota. Yo soy de un pueblo y la educación sexual de ese pueblo es ojo con una vaina. Me perdonas la palabra, pero es así. Ojo con una vaina. Cuidado. Yo también soy de pueblo, te entiendo. Esa es la educación sexual. Esa es la educación sexual de allá. Entonces, ¿por qué? Porque este tema lo toman como un tabú, cuando no debería ser así, porque es que esto es algo normal, esto es algo natural de nosotros los seres humanos. Entonces, de acuerdo a eso que tú me has dicho, porque yo creo que de hecho me respondiste la siguiente pregunta que yo iba a hacer. Y la pregunta es, ¿será cierto que saben tanto del tema los adolescentes o los jóvenes que no necesitan orientación alguna? Entonces, si quieres responderme, está bien, aunque me parece que ya lo respondiste. Me parece que ya me respondiste esa pregunta por adelantado. Pero si alguien más quiere participar, estamos atentos a escuchar sus aportes, o si mis compañeras desean decir algo más.
No, yo pienso que pues ya quedó todo claro y debemos seguir, pienso. No, sí, exacto, como decía Angeli, de pronto el padre no tenga cierto apoyo hacia la persona, ¿verdad? Pero para eso están estos espacios de servicio de salud amigable para el joven y para el adolescente, porque en estos espacios el adolescente puede solo y se le va a explicar, como así decirlo, una educación sexual, una educación que tenga que ver con todo lo que hemos hablado. Entonces, continuamos ahora con los determinantes sociales de la salud. Eh, la invitada acá, Kiara, también hablaba sobre eso, de los factores que influye, y uno de esos es la familia, o sea, el apoyo, las redes sociales que tenga ese adolescente, ya que cada adolescente, cada joven toma respecto a su propia sexualidad y los resultados de diversas condiciones de su salud sexual, no solamente por dominio o por responsabilidad, sino que existen ciertos factores individuales y colectivos que influyen en, en, esta, en esta sexualidad que él experimenta, ¿no? Dentro del primer determinante social sería la familia, ya la familia, los amigos, los adultos con los que ese adolescente y ese joven se relacionan. Ya que como eso ha quedado súper claro, que influyen significativamente en este desarrollo y en este camino y en esta travesía que el adolescente experimenta y el joven experimenta. Por eso, es importante que los padres, los educadores y toda esta red de apoyo social logren desarrollar, por así decirlo, factores protectores, ya sea con un inicio temprano de la educación, hablando con ellos, y que fluya, o sea, que los eduquen, porque es importante. Otro determinante sería las condiciones que pueden causar problemas para el acceso de adolescentes y jóvenes a los servicios de salud. Es un determinante muy importante porque este tipo de factor puede disminuir la capacidad de elegir de una forma libre e informada acerca de la sexualidad. De hecho, las adolescentes y los jóvenes de familias pobres tienen mayor posibilidad de iniciar una vida sexual temprana, ya que y pueden por lo general quedar más, o sea, embarazadas a una temprana edad. Por eso, en el caso de Colombia, suelen abrir espacios o puntos de acceso para que este tipo de servicios, incluyendo también el suministro de anticonceptivos, de métodos de prevención. Pero como estamos en Colombia, suelen haber dificultades en cuanto a lo económico y la geografía. Y las personas más vulnerables, por así decirlo, serían las personas pobres, las personas que no tienen un acceso limitado. También otro determinante sería los medios de divulgación masiva. En esta época estamos en una época increíble porque hay mucha tecnología, o sea, puede hacer que no simplemente los padres influyan, sino también lo que consumen los niños a través de los adolescentes, a través de los dispositivos, las redes sociales, todo eso influye. Y también es comunicación, por decirlo, las series que ven, los programas televisivos que ven, todo eso influye. Y si hay una buena elección, por así decirlo, al tipo de personas o el tipo de contenido que
puedas llegar a consumir este adolescente y este joven, va a fortalecer el crecimiento en la educación sexual y también a alimentarse de cultura, de educación sobre este tema. Por esa parte no hay limitación, o sea, porque puedes entrar a tu celular, a tu computador y buscar, pero obviamente hay personas vulnerables que no tienen acceso a internet o no tienen un dispositivo, por así decirlo, y para esto se abren este tipo de servicios amigables para el joven y el adolescente. Con esto concluyo de que no todos dependen de sí mismos, como decíamos anteriormente. Hay factores, hay determinantes que según el contexto y según la vida que afronte el adolescente van a significar su responsabilidad y su derecho, por así decirlo, a su educación sexual. Bueno, yo aquí quería agregar algo de lo que estaba diciendo mi compañera Emily. A mí me parece que sí, claro, tenemos nuestras herramientas, tenemos cualquier tipo de método para acceder a buena información y sobre todo este tipo de espacios. Pero tampoco hay que quitarle de alguna forma que las personas a veces no se interesan por este tipo de ámbitos. Las personas a veces simplemente no le aportan este tipo de importancia a lo que requiere este tipo de servicios, este tipo de informaciones, este tipo de espacios. Pero claramente todo varía, todo influye y sobre todo va cambiando. Así que de alguna forma quería agregar este tipo de caso, porque sí, claramente yo puedo tener una herramienta en la cual me permita conectarme, informarme y sobre todo pues enterarme de las cosas que estén pasando. Pero si yo este tipo de herramienta no la estoy utilizando para algo que me sirva a mí, no estoy haciendo nada y simplemente lo que estoy haciendo es desaprovechando la oportunidad que tengo como de alguna forma un beneficio, podría llamarlo yo, de informarme a simplemente estar en cualquier tipo de lugar desprestigiando, de alguna forma desinformándome. Pero es como todo, aquí hay que ver las dos caras de la moneda, como siempre hemos dicho. Sí, exacto. Bueno. Y lo que hacemos con este tipo de espacios es como abrir el interés a que busquen ese tipo de beneficios como un beneficio. Sí, es cierto. Bueno, yo no sé si alguien quiere aportar algo sobre lo que acabamos de decir. Exacto, sí. Exacto. Sí, porque todo tiene su perspectiva diferente. Exacto. Bueno, no sé si alguien quiere aportar un tipo de opinión, algo que quiera decir con respecto a lo que acabo de decir mi compañera, porque vamos a pasar al ámbito de uso de métodos anticonceptivos. Entonces aquí ya no nos vamos a basar con respecto a todos estos factores que ya hemos venido escuchando, sino que ya de alguna forma vamos a aprender un poquito cómo está la situación en Colombia con respecto a la educación sexual, con respecto a la educación reproductiva y con respecto a la planificación familiar. Entonces, pues si tienen algún tipo de dudas antes de pasar a este tema, sería maravilloso y si no, pues háganmelo saber. Bueno, creo que el silencio. Sí. Bueno, entonces vamos a estudiar un poquito sobre los usos de métodos anticonceptivos, pero nos vamos a basar en este tipo de población. Ustedes se preguntarán por qué en mujeres de 15 a 19 años. Pues les voy a responder. De alguna forma, Colombia, en todo este tipo de... Vamos a ubicarnos, vamos a colocarnos en un plano en donde estamos 2005, ¿cierto? En el 2005, entre las mujeres de 15 y 19 años no tenían algún tipo de acceso a la educación sexual. No tenían acceso al tipo de educación que ahora estamos recibiendo. Claramente, sí, se les pudo decir, bueno, esto es un preservativo, así se utiliza y ya. Pero no había tanto ámbito de alguna forma en profundización con respecto a este tipo de información. De hecho, las mujeres en este tipo de año, en el 2015, o este tipo de tiempo, casi la tercera parte, como el 38,2%, vamos a utilizar estadísticas porque quiero que nos basemos en cifras reales, en cifras que ha presentado Colombia. De alguna forma, el 38,2% de este tipo de mujeres dijo que había utilizado alguna vez o de alguna forma, si se acordaba, un tipo de condón
un tipo de condón masculino. Y aquí entra lo que es ¿por qué un condón masculino? ¿Por qué no un condón femenino? No sé si ustedes han escuchado, pero existen los condones femeninos y gran parte de las mujeres que hicieron este tipo de encuestas ni siquiera sabían que era un condón femenino o un anillo vaginal. Entonces, simplemente se les había hecho entender que el único método anticonceptivo que existía para ese tipo de acto sexual, acto de amor, como ustedes prefieran llamar a este tipo de ámbito, era simplemente el condón masculino y que simplemente lo utilizaba el hombre y que no había absolutamente más nada. Entonces, quiero que nos planteemos ese tipo de estrecha relación. Entonces, aquí cabe aclarar que simplemente con el saber que las personas no están completamente informadas, ya nos vamos dando cuenta que la prevención de embarazos no era tan alta y se registraban muchísimos embarazos no deseados. Y aunque de alguna forma existe lo que es el aborto, en este tiempo las mujeres simplemente tenían sus hijos y ya no se preocupaban por más nada. Y es triste, la verdad es triste porque se supone que servicios como lo que es la línea amigable, como la que estamos dando ahora, aparezcan de alguna forma quizás un poco más tarde, pero que no exista educación desde la principal fuente que puede tener un ser humano al educarse es triste. Bueno, como tal, el objetivo de los anticonceptivos, pues ya de alguna forma creo que todos y todes lo entendemos, que es evitar el embarazo, pero según los datos más recientes que ha tenido la Organización Nacional de la Salud, la fuente más fiable al respecto ha sido el 7,7 millones de personas. En realidad las personas, claro, lo están utilizando, pero ¿en qué se basa? En métodos anticonceptivos de hombres. Así que con el pasar de los años, no solamente el uso de métodos anticonceptivos fue cambiando. Claramente ya las personas no solamente utilizaban uno, sino que utilizaban dos o excepto también tres. Entonces, antes de pasar, porque voy a empezar a mencionar lo que son los métodos anticonceptivos, quiero preguntarles si ustedes tienen algún tipo de conocimiento o cuál es el que más generalmente escuchan, el que más conocimiento se les da de protegernos con respecto a las enfermedades y transmisiones sexuales. O mis compañeras, si quieren, me pueden colaborar. Emi, ¿tú qué tipo de anticonceptivo conoces? Pues creo que el más conocido es el condón, pero también hay tipos, están los anticonceptivos, de los medicamentos, la pastilla, también la DIU, que sería para la mujer, pero el más conocido, o sea, el más conocido por todos siempre es el condón. Ok, sí, es cierto. La verdad es que a mí también, de hecho, a veces hasta se me ocurre decir, no, el único método a veces anticonceptivo que se nos viene a la mente es el condón. Y ya. O la píldora del día siguiente, la famosa píldora del día siguiente. Bueno, cabe aclarar que hay muchísimas, y no solamente están dirigidas a los hombres, están dirigidas a las mujeres. Bueno, mi compañera Angeli tiene la manito levantada. Compañera Angeli, adelante. Sí, Vanessa, yo quería resaltar acá que en la píldora de emergencia no es como tal un método anticonceptivo, es exactamente como se llama, píldora de emergencia, es solamente para casos de emergencia, no se puede utilizar como un anticonceptivo. Sí, es cierto. Y muchas personas, de hecho, a veces captan la idea de que se menciona entre los métodos anticonceptivos porque se puede estar utilizando en cualquier momento. Sí, tuve relaciones de alguna forma sin protección, voy a tomarme la píldora y ya mis problemas están resueltos. Y claramente sí, están resueltos, pero la carga hormonal que estás incidiendo a tu cuerpo no es la buena. Y de alguna forma sí te está ayudando, pero no debería ser el método que utilices. Deberías utilizar un método de alguna forma que ya esté dirigido a lo que es el tipo de situación en la que vas a estar. Bueno, voy a mencionar de alguna forma algún tipo de método anticonceptivo que quizás ustedes conozcan, quizás no, y me gustaría saber en verdad si los conocen. Existe la píldora anticonceptiva, claramente como lo había dicho mi compañera Angeli. El sistema intrauterino, si no lo conocen, es el DIU. Existe el DIU hormonal, el DIU de cobre,
que estos de alguna forma se pueden utilizar independientemente de los años. Estos tardan a 6, 7 años los hormonales, y los de cobre duran hasta casi 12 años y son de alguna forma irreversibles, o sea que la mujer se lo puede quitar independientemente del tiempo que ella quiera tener de alguna forma relaciones y quiera pues tener hijos. El parche anticonceptivo, el anillo anticonceptivo, el implante anticonceptivo. De alguna forma estos son algunos que podemos encontrar, lo que es también el capuchón cervical, el diafragma. Para no extendernos de alguna forma, vamos a pasar a lo que son derechos reproductivos y los derechos sexuales para tener en cuenta todo este tipo de ámbito esencial en la vida de todos. Sin claro alguna, si tienen alguna duda, pueden alzar su manito. Cami, continúa la diapositiva, por favor. Bueno, no sé si a ustedes ya les aparece la otra diapositiva. A mí aún no. Bueno, voy a continuar. Bueno, ok, listo, Camilla. Bueno, los derechos humanos, sexuales y reproductivos son un englobe, de alguna forma, una pequeña partitura de lo que se considera las líneas amigables. Claramente nos tenemos que basar no solamente en normatividades o de alguna forma en esencias de alguna forma históricas, sino que también nos tenemos que basar en los derechos de las personas, en los derechos no solamente humanos, sino también sexuales y reproductivos para este tipo de población. Cuando decimos derechos reproductivos, creo que se nos viene a la mente el término de que simplemente se utilizan para la reproducción o simplemente se nos menciona lo que es la parte reproductiva o la parte de planificación. De alguna forma, las líneas amigables constan de este tipo de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y más ampliamente con todo lo que repercute en la reproducción humana y que afecta al binomio población o al binomio de la sociedad. Si bien estos derechos no están explicitados, está claramente porque las líneas amigables no especifican como tal cuáles son este tipo de derechos, pero hacen englobe al respecto que se puede consultar en los diferentes programas que tiene Colombia o el Ministerio de Colombia, que son el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, la Declaración de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social y la Conferencia Mundial sobre la Mujer. El contenido de estas declaraciones ustedes lo pueden encontrar de alguna forma y también se las podemos dejar en nuestra bibliografía para que puedan tener acceso a ella, ya que pues las líneas amigables no constan específicamente de ellas. Cuando nos referimos a derechos sexuales, Camille, ¿puedes continuar? Bueno, cuando nos referimos a derechos sexuales, son los mismos derechos humanos. Estamos de alguna forma obteniendo el mismo contenido, pero con diferentes condiciones, principios y mismos fines, que es el resguardo de la vida y el derecho que tiene el humano simplemente con estar vivo. No son derechos nuevos, en realidad son derechos que hemos venido conociendo y que de alguna forma a veces nos vemos vulnerados, pero que siguen de alguna forma repercutiendo en la vida de las personas. Los derechos sexuales, reproductivos y de alguna forma están arriesgados con los principios básicos de convivencia, con los principios básicos humanos, que en el caso colombiano el Ministerio de Salud elaboró como tal una brecha o un tipo de lista que engloba todo este tipo de derechos. Antes de continuar, quisiera en realidad preguntarles si conocen algún tipo de derecho o si no, se los puedo nombrar muy rápidamente. Bueno, creo que no. Así que bueno, de alguna forma los derechos que se ven evidenciados para este tipo de población, no solamente en adolescentes, sino también en jóvenes, son el derecho a la salud pública, el derecho a la educación o a un servicio público que permite informarles. La meta también de alguna forma de este tipo de derechos es la salud sexual y reproductiva sana. También se encuentra el derecho a procrear o no, se tiene de alguna forma la decisión de que si la persona quiere o no tener hijos, el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos, el derecho a obtener información que posibilite la toma de decisiones, el derecho a acceder y elegir los métodos de regulación sexual y reproductiva.
o de alguna forma los derechos que puede tener la persona a la fecundidad segura, eficaces, aceptables y accesibles. También se encuentra el derecho a recibir, como estábamos diciendo a lo largo de esta sesión educativa, al recibir servicios especializados para la buena educación de la persona o para el buen aprendizaje, como ustedes prefieran llamarle. Y como tal, el derecho a acceder a programas y a servicios de la salud especializadas. Así que de alguna forma esto como tal es lo que engloba las líneas saludables con respecto a los servicios sexuales y reproductivos. Si tienen alguna duda, pueden hacerla o algún aporte. O si no, pues mi compañera puede seguir sin ningún problema. Por aquí veo que Samuel tiene la manito levantada, ¿nos quiere decir algo? Una pregunta, ¿qué pasaría si algún ente de gobierno, una persona viole los derechos sexuales? ¿Tendría un castigo o algo así? Bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que hace la línea amigable, si nos estamos basando de alguna forma en lo que dice esta línea, es que se deben dirigir a las comisiones públicas que tenga Colombia, como la estuve mencionando anteriormente. Se pueden acercar claramente a las líneas amigables, pero de alguna forma es una vulneración social. Y lo que hace esta comisión pública es de alguna forma repercutir en este tipo de educación, pero no se da sin, de alguna forma es un impacto más que social. Las personas se pueden quejar de alguna forma, ya bien sea vulnerable, porque claro, nos vamos a basar no solamente en el contexto de que se estén vulnerando, sino en cuál se está vulnerando. Si es en algún tipo de método en el cual la persona no se le permite elegir su sexualidad o de alguna forma en la forma en cómo quiere ella fecundar, de alguna forma en cómo quiere ella procrear, pues claramente esto es un ámbito mucho más allá de lo público, ya se va a lo legal y la persona pues tiene que dirigirse a las entidades pertenecientes que de alguna forma plantea la Comisión Pública de Colombia. No sé si esta respuesta aclaró la duda. Sí, ya está bien. Gracias. Ok, no, gracias a ti. Bueno, entonces continuamos. El ciclo de calidad en la implementación de los servicios amigables para la adolescencia y jóvenes. Pues en esta parte sabemos que en ocasiones los ciclos pueden ser la oportunidad para convertir en rutina el acto de evaluar y aprender y rehacer el camino, y pues que esto se hace a lo largo de la vida. También sabemos que pues esto tiene como propósito compartir una herramienta cíclica pensada para repetir acciones, revisarlas y mejorarlas, si en ese caso fuera así, en una forma continua. Esto se hace con qué fin? Con el fin de planear, hacer, verificar, actuar y para una mejor continuación y un mejor proceso. Pues este ciclo otorga especial valor a la participación juvenil en la gestión de los servicios amigables como un elemento que agrega condiciones de calidad. Entonces sabemos que los desarrollos de los servicios amigables encontramos como propósito fundamental que estos servicios se mantienen en la salud de la adolescencia y los jóvenes, el cual en el marco de protección social encontramos y tiene varios componentes que están normatizados en la resolución 412 y 3384 del 2000, y que es necesario en todos los actos involucrados en la producción de servicios de salud se sientan motivados y convencidos de las necesidades de agregar la calidad. Es cierto que existen estándares de calidad, misma ha sido ampliamente reglamentada, pero no hay duda de que se trata de una característica de valor si quien provee el servicio o producto le imprime esa casualidad. Entonces, encontramos lo que es calidad, es calidez. La calidad es un producto de servicio en la percepción que el cliente tiene el mismo. También
el conjunto de propiedades inherente a un servicio que permite apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto de los servicios similares. Y que esto también basa en la construcción de los servicios amigables, que tiene como un eje central, y para construirla se basa en los ciclos de Deming, que también son conocidos como ciclos de calidad. También encontramos lo que es planear, hacer, verificar y actuar para planear se proyecta el servicio con base a las necesidades del grupo poblacional entre los 10 y 29 años. Para hacer encontramos desarrollar las acciones planeadas de acuerdo con cada nivel de atención, verificar, que es controlar el proceso de presentación del servicio conforme e indicadores de calidad durante la fase del proceso de presentación, y encontramos analizar y actuar, que hace parte de interpretar reportes y registro para actuar a través de cambios en el diseño de procesos de presentación del servicio para lograr la mejora continua. Entonces, esto se hace con el fin de implementar el servicio de salud amigable para adolescentes y jóvenes. Entonces, se hace planear, hacer, verificar, analizar y actuar. Y cada uno tiene su rol. Puedes pasar. Entonces encontramos cada uno de los anexos, indicadores de salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes en Colombia. Entonces esto se basa en unos indicadores de salud y se distribuyen de diferentes maneras. En este encontramos indicadores de salud sexual, indicadores de salud reproductiva, indicadores de salud y bueno, esto se divide en diferentes preguntas, y pues todo con el fin de identificar y pues encontrar información. Continúa. Anexo 2, modelo de historia clínica de adolescente. Pues este modelo también nos ayuda a nosotros a recolectar información y poder brindar información que también sea pues para aprendizaje de cada una de estas personas. Continúa modelo, tenemos también los modelos de historia clínica de detención temprana de alteraciones del desarrollo del adolescente y jóvenes. Y también tenemos instrumentos de análisis de servicios de salud a partir de los componentes de un servicio amigable de jóvenes. ¿Qué queremos hacer con todo esto? Cada uno de estos anexos a nosotros nos ayuda a recolectar información, pues para así nosotros poderle brindar esta misma con el fin de ayudarlos. Vamos a tener y lo vamos a brindar opciones, y sabemos que cada uno de estos nos van a garantizar la situación. Y ya pues para concluir, más que todo, pues los estudiantes de enfermería reconocen el concepto de lo que es adolescencia y juventud desde varias disciplinas, y que esto se hace con un entonces pues muchas personas desconocen las estrategias de los servicios amigables en adolescente y juventud, y se observan las dificultades para aplicar la promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde la perspectiva de cada uno de los modelos. Los datos se agrupan entre subcategorías: conceptos referentes a la adolescencia y juventud, el rol profesional de enfermería y el componente de servicios amigables para la salud en jóvenes. Esto con el fin de implementar y brindar información adecuada en estos servicios, en los servicios amigables. Entonces, cada uno de estos servicios, tengo preguntas para ustedes, y una de estas es: ¿estos servicios mencionados y los explicados usted alguna vez lo han utilizado? O por ende también, con toda esta explicación que le hemos brindado, ¿le ha quedado clara, o alguien tiene alguna pregunta por hacer o algo que decir o qué?
Bueno, veo que no hay Bueno, manitos chicos, levantadas, entonces, antes de oh, sí, mi de que compañera. respondan perdón, chicos, antes de que respondan a estas preguntas, quería decirles que no se les olvide diligenciar la encuesta de asistencia. Ahora sí pueden responder, por favor, las preguntas si han utilizado alguna vez estos servicios o si Pues con lo esta explicado, explicación. ¿tienen algo que aportar o algo que decir? Yo creo que no hay nada que decir, Nico, así que Bueno, podría entonces continuar. pues ya con todo esto ya todo, más que todo está claro y pues se puede decir que se ha cumplido el objetivo de brindar esta información, de ampliarla más pues para que sea significativa y pues cada una de las personas que están aquí presentes puedan adquirir nuevos conocimientos. Recuerda que por un futuro con propósito aguanto el viaje y planifico mi vida. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y por hacer parte de este proceso. Queremos pedirles por favor un último Muchas favor, gracias. nosotras estamos aquí pidiendo favores, que si pueden encender sus cámaras para la despedida de la sesión y para la conclusión, porque pues nos encantaría conocerles y pues verles sus caritas. Por favor. Sí, Cami, deja de compartir para que veamos un ahí. Cami, ya dejaste de compartir. Ahora sí. Chicos, porfa, enciendan la camarita, solamente un minutico Sí, ya lo para estamos. conocerlas y despedir la sesión. Ya se ve. Gracias de verdad por este tiempo. Por el tiempo. Gracias, que tengan buena noche. En verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nada, pasen una linda noche. Muchísimas gracias.